Quiero darle la bienvenida a José Manuel Puente, economista, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, y de la Escuela de Negocios de Madrid. Señor Puente, bienvenido, qué gusto saludarle. El gusto es mío, Dania. A ver si vamos entendiendo esto. Los problemas económicos o el precio del dólar en Venezuela tiene que ver con el precio del mercado paralelo que publican las plataformas. Hay un problema complejísimo. Venezuela está operando con dos tipos de cambio. Uno, el que genera el Banco Central de Venezuela, que es un tipo de cambio que está apreciado por debajo de su valor real, y el que publican algunas páginas web. El tema es que en economía hay un acuerdo generalizado de que cuando una economía vive un proceso inflacionario por encima de sus socios comerciales, inevitablemente los tipos de cambio se tienen que ajustar para corregir ese problema de apreciación y mantener la paridad. El gobierno mantiene artificialmente fijo el tipo de cambio del Banco Central y deja generar una brecha y se genera un paralelo. Entonces ahora arremete contra las páginas web y contra un grupo de personas que manejan otras cotizaciones, pero es un problema de fondo de leyes económicas. No puedes ir en contra de la ley de la gravedad. Y si el tipo de cambio es un valor superior al del Banco Central, el gobierno tiene que aceptar la realidad de ese mercado. Entonces hay un problema realmente de muy mal manejo de política fiscal, Claro, cambiaria y de coordinación macroeconómica, y que haya la robustez de un banco central. Y con esto termino la idea, Idania. sí. Si en Estados Unidos, por ejemplo, alguien creara una página web, dólar americano today, nadie le haría caso porque todo el mundo seguiría el tipo de cambio de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, porque estarían mostrando el tipo de cambio real de esa economía y respetarían las leyes de mercado. Claro. Como en Venezuela no se está haciendo, es por eso que las páginas web algunas tienen poder de formar precios de mercado, pero es consecuencia de la mal manejo macroeconómica y de la falta de credibilidad en la política monetaria y cambiaria del Banco Central de Venezuela. Claro, Conclusión. Es que lo que le iba a preguntar es, o sea, el precio de la moneda depende del mercado y de los movimientos de la economía. Es decir, si el Banco Central, como usted señala, fuera creíble, tuviese un precio real. Pero el problema es que el precio del dólar no se puede establecer por decreto o porque a Maduro le dé la gana de que el dólar tenga un valor X. Lo fija el mercado. ¿Se va a terminar ese precio paralelo porque se bajen esas páginas? No, claro que no. La economía va a continuar con sus leyes, haciendo los ajustes que tengan que ajustar, persiguiendo lo que es el tipo de cambio de paridad, el tipo de cambio real de esa economía. Puedes meter presos a todos los venezolanos, eliminar todas las páginas web, pero si Venezuela sigue teniendo una inflación por encima de sus socios comerciales, ese tipo de cambio seguirá apreciándose y se hará necesario hacer ajustes. Es por eso que yo a mis alumnos de macroeconomía les digo, vamos a echarle una broma a los gringos, vamos a abrir una página web dólar americano today y vamos a nosotros definir el tipo de cambio. No, los agentes económicos no le van a hacer caso porque quien tiene la potestad y el poder de definir política cambiaria y mantener tipos de cambio de equilibrio es la Reserva Federal de los Estados Unidos de manera creíble y con capacidad técnica. No es el caso en Venezuela. Claro. Entonces esto es una locura, y arremeter contra los comerciantes, contra los dueños de medios o páginas web por tratar de hacer las correcciones que el gobierno no está haciendo. Ahora, esto ya lo vivimos una vez, es decir, esta persecución a los comerciantes porque usted no puede vender al precio que usted le dé la gana o que dicte el mercado, sino al precio del Banco Central. Esto se asocia, José Manuel, le pregunto, ¿esto se asocia de alguna manera a cuando las sanciones aparecen en el horizonte? Digo, por el caso de Chevron en este momento. Bueno, claro, el tema todo está vinculado. La salida de Chevron de Venezuela le hizo un daño muy fuerte al mercado cambiario porque Chevron alimentaba el mercado cambiario con volúmenes importantes de dólares todos los días y trataba de mantener esas liquidaciones
el tipo de cambio a raya. Al dejar de operar Chevron en Venezuela y de aportar Chevron dólares al mercado cambiario, se genera una presión mayor sobre el ajuste cambiario y aumento de la inflación. Y Venezuela este año, lamentablemente, va a tener la inflación más alta del mundo. Y esa inflación muy alta va a seguir generando apreciaciones del tipo de cambio que harán inevitable que el tipo de cambio se siga deslizando o devaluando, no por la mala intención de una página web o del dueño de un medio, por una realidad económica, de una ley económica que te obliga a hacer correcciones. Ahora, ¿cómo me preocupa lo que viene porque es que ya lo vivimos y entonces viene la angustia de los comerciantes. Pierden los comerciantes que compraron la mercancía a un valor determinado. Se las van a obligar, no pueden entonces restablecer el inventario, comienza la escasez. Es decir, es un ciclo esto. Es un círculo vicioso y al final nadie puede indefinidamente vender a pérdida. Comprar a 150 y vender a 120. Eso no es posible. Eso es lo que quisiera el gobierno. Pero ir en contra de las leyes de la economía y obligar a los comerciantes a vender por debajo de su costo de producción o su costo de reposición es simplemente inviable. Esto ya lo vivimos, Idania, como bien lo dijiste tú. Entonces, volver a repetir esa historia va a generar el colapso de muchos sectores, de muchos negocios y la quiebra de muchas empresas si las obligan a vender por debajo de un precio, de un tipo de cambio que adquirieron ellos hace 1, 2, 3, 4 semanas. Lo que tiene que hacer Venezuela es hacer lo que hace toda América Latina, con excepción de Venezuela, es tener un solo tipo de cambio que define el mercado y abastecer en cantidades suficientes al mercado con esos dólares que necesita el aparato productivo para producir. Cuando tú le entregas a los importadores, comerciantes, productores, la cantidad de dólares que necesitan al tipo de cambio que establezca el Banco Central, ellos producirán en esa magnitud y tú podrás exigirle respeten un precio determinado. Pero mientras no haya un mercado oficial, un solo tipo de cambio y que pueda abastecer de dólares al sector productivo, estos cortocircuitos van a seguir ocurriendo. Claro, y por otra parte está, digamos, el régimen en capacidad de proporcionar el dólar o los dólares que necesita la cotidianidad en Venezuela. Bueno, ahí está el gran problema, Idania. Por eso es que yo creo que vienen tiempos muy duros. La economía venezolana no está generando los dólares que necesita para abastecer al mercado. Chevron, que era uno de los participantes importantes en el mercado cambiario, se fue. Las exportaciones son muy bajas. La economía está en un ciclo recesivo con la inflación más alta del mundo. Entonces, no, realmente no hay los basamentos económicos para que se pueda mantener estable el tipo de cambio. Entonces vienen tiempos de gran fricción y yo creo que el gobierno lo que va a hacer es correr hacia adelante, tratando de culpar a otros de sus problemas en el mal manejo macroeconómico y cambiario. Bueno, como hace siempre José Manuel, culpar a otros del desastre que ellos hacen, culpar a los Estados Unidos, al acoso, al bloqueo, etcétera, y un largo etcétera que ya conocemos. Lamentablemente, claro, el ciclo que comienza o el círculo que se activa, lamentablemente es una desgracia más para los venezolanos. José Manuel, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y buenas noches y espero que vengan tiempos mejores para Venezuela. Ojalá, ojalá, todos lo deseamos y que podamos hablar de otras cosas que no sean precisamente. Claro, claro. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es José Manuel Puente, economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores Administración de el IESA y de la Escuela de Negocios de Madrid.